Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora van a ver esto. Esta es la tercera clase de montador electricista domiciliario. Vamos a ver cómo relacionar las tres características principales que habíamos visto la clase pasada sobre la electricidad. Repasando lo que vimos la clase pasada, habíamos visto que teníamos tres características que definen el fenómeno eléctrico. Uno era la tensión. La tensión era la diferencia de potencial que existía entre dos conductores. Se medía en voltios y se definía como la cantidad de veces que había más electrones en un conductor que en otro. La segunda era la corriente eléctrica, que era la cantidad de electrones que circulaban a través de un conductor. Y por último teníamos la resistencia, que era la dificultad que tienen estos electrones de desplazarse a través de un conductor. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar estas tres características para poder llegar a hacer mediciones en nuestros cálculos eléctricos. Para poder relacionar estas tres características, usamos la ley de Ohm. Ohm era un científico del siglo XVIII que empezó a hacer sus primeros trabajos con la electricidad. Si hacemos una analogía, como vemos en la imagen, podemos relacionar este concepto con una canilla al cual está conectada una manguera con un pico de presión. La canilla sería la fuente de alimentación, ¿sí? En este caso el voltaje, la tensión, ¿sí? Que estamos proporcionando a nuestro circuito. El agua que circula por la manguera sería la corriente eléctrica y el pico donde se impide que el agua circule sería la resistencia. La ley de Ohm relaciona las tres variables que vimos, la tensión, la corriente y la resistencia, para poder hacer un enunciado, ¿sí? El enunciado es el siguiente. La resistencia eléctrica es directamente proporcional a la tensión eléctrica e inversamente proporcional a la corriente eléctrica. Poniendo esto en un entorno matemático, podemos crear una ecuación con estas tres variables, ¿sí? Donde vemos que la resistencia es igual a la división entre la tensión y la corriente. Si hacemos una analogía, la resistencia es la fuerza que se opone al paso de la corriente eléctrica y el voltaje es la fuerza que empuja la circulación de los electrones, o sea, la corriente. En el gráfico vemos, ¿sí? Donde vemos un conductor, una cañería, donde en cierto lugar se estrecha por una fuerza que está representada por el hombrecito que tiene el sombrero, ¿sí? Ese hombrecito representa la resistencia eléctrica que impide el paso de el hombre que intenta cruzar por la cañería, que serían los electrones, que sería representado por los electrones, y que se mide en amperios. La fuerza que empuja estos electrones sería el voltaje, ¿sí? Representado por el hombrecito de amarillo que empuja a los electrones por la cañería. Otra analogía podemos verla acá en este plano inclinado, ¿sí? La corriente sería la caja o el peso que necesito mover. La resistencia sería la fricción que se está generando al intentar subir la corriente eléctrica a través del plano inclinado, y el voltaje sería la persona que intenta mover la resistencia, o sea, la caja en el plano inclinado. De la anterior expresión podemos derivar tres ecuaciones. Si lo ponemos, por ejemplo, acá en el gráfico en un triángulo, ¿sí? e intentamos calcular el voltaje, ¿sí? Vamos a encontrar que el voltaje es la multiplicación entre la corriente expresada con la letra I y la resistencia expresada con la letra R.
Si por otra parte intentamos calcular la corriente, ¿sí? Nos va a quedar la división entre el voltaje y la resistencia. Y por último, si intentamos calcular la resistencia, como vimos anteriormente, nos va a dar la división entre el voltaje y la corriente eléctrica. Sabiendo estas tres ecuaciones, vamos a hacer tres ejercicios muy simples. ¿Sí? El primer ejercicio es calcular la corriente que circula por el circuito que vemos al costado de esta diapositiva y que es de corriente alterna. Si vemos, el símbolo de corriente alterna es una pequeña curva dentro de un círculo, ¿sí? Nos está diciendo que el voltaje de esta corriente alterna que tengo es de 120 voltios y el circuito está conectado a una resistencia de 40 ohmios. Las líneas continuas son conductores eléctricos, ¿sí? Entonces tenemos que calcular la corriente que se expresa con la letra I de este circuito. Para eso voy a buscar, de las tres ecuaciones que vimos anteriormente, voy a buscar la adecuada que me relacione el voltaje con la resistencia para calcular la corriente. En el segundo ejercicio ya no tenemos que calcular la corriente, ya que está expresada en 4 amperios. Y también tengo expresada la resistencia en 10 ohmios. Tengo que el circuito es de corriente continua, el símbolo de la corriente continua es una línea más grande y una línea más chica, ¿sí? Y me aparece en signos de interrogación el voltaje, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer en este ejercicio es calcular la tensión, o sea, el voltaje de la corriente de este circuito de corriente continua, ¿sí? Bien, entonces busco entre las tres ecuaciones cuál de ellas me relaciona el voltaje como una expresión de la corriente y la resistencia. En el último ejercicio, ¿sí? Tenemos el voltaje del circuito de corriente continua, que son 15 voltios, y la corriente de este circuito, que son 5 amperios. Nos falta calcular la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que buscar de las tres ecuaciones que vimos anteriormente, cuál me relaciona la resistencia como una operación entre el voltaje y el amperaje, ¿sí? Entonces calcular la resistencia de este circuito. Por último, podemos llegar a la siguiente conclusión. Cuando la corriente aumenta, la resistencia disminuye, ¿sí? Si la resistencia llega a ser 0, la corriente pasa a ser infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa muchísima corriente por un conductor cuando la resistencia es 0. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que cuando la resistencia es 0, la corriente se hace muy grande y entonces se produce el fenómeno que llamamos cortocircuito. ¿Ok? El cortocircuito es un paso excesivo de corriente que genera un sobrecalentamiento del conductor. Esto se debe prácticamente a que no hay resistencia que impida el paso de la corriente. De modo inverso, si la corriente disminuye, la resistencia aumenta, ¿sí? Para que haya poca corriente tiene que haber mucha resistencia al paso de esa corriente. Bien, por hoy terminamos con este tema, ¿sí? Les voy a dejar los ejercicios, me los van a responder a través de WhatsApp, ¿sí? Y con eso voy a tomar la asistencia de esta clase.